Nadie podía imaginar que detrás de aquel uniforme de empleada doméstica y esa mirada sumisa se escondía la única persona capaz de derrumbar un imperio de mentiras. En una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García, donde el dinero suele comprarlo todo, incluso el silencio, Valentina estaba a punto de demostrar que la dignidad no tiene precio. Aquella noche, los gritos de la futura señora de la casa resonaban por los pasillos de mármol, hiriendo el orgullo de la joven trabajadora. Brenda, con su cabello rubio impecable y su acento extranjero cargado de soberbia, la señalaba con un dedo acusador, riéndose de su ropa sencilla y de sus orígenes humildes. Todos los presentes miraban con lástima a la muchacha, pensando que era solo una víctima más del poder. Pero lo que Brenda no sabía, y lo que nadie en esa fría mansión sospechaba, era que Valentina no estaba allí por casualidad ni por necesidad de servirle a gente déspota. Bajo su delantal, el corazón le latía con la fuerza de una leona protegiendo a su cría, y en su mente se tejía un plan maestro que dejaría a todos helados. La humillación que estaba sufriendo en ese momento era solo el combustible para la justicia que estaba por desatarse, porque a veces el lobo se disfraza de oveja, pero en esta historia la justicia se disfrazó de niñera para salvar a un inocente que no podía hablar. Antes de continuar con esta emocionante historia que te pondrá la piel de gallina, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantaría saludarte. La residencia de don Ricardo se alzaba imponente en una de las colinas más exclusivas de San Pedro Garza García, Nuevo León. Era una estructura moderna de concreto y cristal, rodeada de autos de lujo y jardines perfectamente podados, pero carente de ese calor humano que se respira en las casas sencillas de nuestro México. Adentro, el aire acondicionado siempre estaba demasiado frío, congelando no solo el ambiente, sino también los corazones de quienes habitaban allí. Valentina Morales recorría aquellos pasillos silenciosos con la diligencia de quien sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Sus ojos oscuros, aunque marcados por las ojeras de las largas noches de estudio y preocupación, brillaban con una dignidad inquebrantable. Apenas dormía 3 horas al día. Dividía su vida entre limpiar aquella mansión inmensa, cursar el último año de su carrera de Derecho a escondidas y cuidar a su madre, cuya salud pendía de un hilo y dependía de tratamientos costosos. Para Valentina, el pequeño Carlitos no era solo el hijo del patrón, era un alma inocente atrapada en una jaula de oro. El niño, que apenas empezaba a dar sus primeros pasos tambaleantes, pasaba los días buscando el cariño de un padre ausente. Don Ricardo, un magnate industrial respetado en todo el norte, era un buen hombre, pero su ceguera por el trabajo y la culpa de ser viudo lo habían alejado de lo único que realmente importaba, su hijo. Pero la verdadera sombra en esa casa no era la soledad, sino Brenda Sterling, la prometida de don Ricardo, una mujer rubia y escultural llegada de Estados Unidos, se paseaba por la casa como si fuera la dueña absoluta del mundo. Su español, masticado y cargado de un acento fuerte, solo salía de su boca para dar órdenes déspotas o para quejarse de lo que ella llamaba la incompetencia de la servidumbre mexicana. Aquella tarde, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Se preparaba una cena de compromiso importante, y Brenda estaba histérica con los preparativos. El pequeño Carlitos, asustado por el ajetreo y extrañando a su papá, comenzó a llorar en su cuna. El llanto, natural en un niño de su edad, pareció desatar la furia de la mujer, que entró a la habitación hecha una furia, con el rostro desfigurado por la ira, muy lejos de la sonrisa perfecta que mostraba en sus redes sociales. Valentina, que estaba doblando ropa cerca, sintió un escalofrío al ver a Brenda tomar un frasco de jarabe sedante del estante. No era la primera vez. Brenda odiaba que el niño hiciera ruido. Decía que le daba dolor de cabeza y que arruinaba su estética. Con movimientos bruscos, agarró al niño del brazo con una fuerza desmedida, sus uñas largas y cuidadas clavándose en la piel tierna del pequeño, dejando una marca roja instantánea mientras él gritaba de dolor y miedo. «Cállate ya, mocoso insoportable», gritó Brenda,
intentando forzar la cuchara en la boca del pequeño a la fuerza, sin importarle que se ahogara con el llanto. «Si tu padre no te calla, lo haré yo. Necesito silencio para mi fiesta». El instinto de Valentina fue más rápido que su prudencia. Soltó la ropa y se abalanzó suavemente pero con firmeza para interponerse entre la mujer y el niño. Con las manos temblorosas pero la voz firme, detuvo el brazo de Brenda. «Por favor, señorita Brenda, no haga eso», suplicó Valentina protegiendo al niño con su cuerpo. «Es solo un niño, no le dé eso. Le puede hacer daño si no está enfermo». «Yo lo calmaré, se lo prometo, pero no lo lastime». Brenda se detuvo, pero no por compasión. Sus ojos azules se clavaron en Valentina con un desprecio glacial. Soltó al niño de golpe, haciendo que éste cayera sentado en la cuna, y se giró hacia la empleada. La miró de arriba abajo, como si estuviera viendo basura en sus zapatos de diseñador. «¿Y tú quién te crees que eres?», escupió Brenda con una risa burlona y cruel. «Eres la sirvienta, Valentina. Estás aquí para limpiar mis desastres, no para decirme cómo educar al hijo de mi futuro esposo. Mírate, con ese uniforme barato, ¿crees que tu opinión vale algo en esta casa?» Brenda dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Valentina, y bajó la voz a un susurro venenoso. Sabía exactamente dónde golpear. «Sé que necesitas este trabajo desesperadamente. Sé que tu madrecita está muy enferma y que sin el dinero de Ricardo, ella se muere», dijo Brenda con una sonrisa triunfal. «Así que si quieres seguir pagando sus medicinas, más te vale que te calles la boca, gata igualada, o te largas ahora mismo a la calle». Valentina apretó los puños a los costados, tragándose las lágrimas de impotencia y rabia. La humillación ardía en su pecho, pero al ver al pequeño Carlitos sollozando en silencio en la cuna, supo que la guerra apenas comenzaba. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías callado para proteger el trabajo que salva a tu madre o habrías defendido al niño sin importar las consecuencias? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión». Para Valentina, los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Cada vez que escuchaba el llanto del pequeño Carlitos desde la planta alta, su corazón daba un vuelco, temiendo lo peor. La encrucijada en la que se encontraba era cruel. De un lado, la vida de su madre, esa mujer santa que le había dado todo y que ahora necesitaba esa operación urgente en el hospital público, donde las listas de espera eran sentencias de muerte. Del otro, la integridad física de un niño indefenso que no tenía a nadie más que a ella. Brenda, con su instinto depredador, olió el miedo y la duda en Valentina. Sabía que la necesidad tiene cara de hereje y decidió jugar su carta más sucia. Una tarde, mientras Valentina lavaba los platos con la mirada perdida, Brenda entró en la cocina. No gritó esta vez. Cerró la puerta con suavidad y deslizó un sobre grueso sobre la mesa de granito. El sonido del papel al chocar con la piedra resonó como un disparo en el silencio de la casa. «Ábrelo», ordenó Brenda con una calma escalofriante mientras se limaba una uña. «Ahí hay 50,000 pesos en efectivo. Sé que es exactamente lo que necesitas para el tratamiento de tu madre. Es mucho dinero para alguien como tú, ¿verdad? Podrías salvarla mañana mismo». Valentina miró el sobre. Sus manos temblaban. Ese dinero significaba la vida de su madre. Significaba dejar de verla sufrir. Brenda se acercó a su oído, su perfume costoso resultando asfixiante en ese momento de tensión. «Es tuyo, Valentina, todo tuyo», susurró la mujer como la serpiente del Edén. «Solo tienes que hacer una cosa: ver, oír y callar. Si ese niño llora, tú no escuchaste nada. Si tiene un moretón, se cayó jugando. Si le doy su medicina para que duerma, tú miras hacia otro lado. Tómalo y salva a tu madre, o abre la boca y vete a la calle sin un centavo, mientras tu madre empeora. Tú decides». El dilema moral quemaba en el pecho de Valentina más que el fuego, pero la situación estaba a punto de volverse mucho más crítica. Esa misma noche, durante la cena, don Ricardo anunció algo que heló la sangre de la joven niñera. «Tengo que viajar a Ciudad de México por negocios urgentes», dijo el empresario sin levantar la vista de su celular. «Estaré fuera una semana completa. Brenda, mi amor, te encargo mucho al niño. Confío plenamente en ti». Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una semana.
7 días enteros dejando al pequeño Carlitos a merced absoluta de una mujer que lo veía como un estorbo y que ya había demostrado ser capaz de drogarlo y lastimarlo. Sin don Ricardo en casa, no habría freno para la crueldad de Brenda. El reloj comenzó a correr en contra de Valentina. Si aceptaba el dinero, vendía su alma y condenaba al niño a un posible destino fatal. Si hablaba sin pruebas contundentes antes de que el patrón se fuera, Brenda la destruiría y la echarían antes de que pudiera proteger al pequeño. La vida del niño y la de su madre pendían de un hilo finísimo, y cualquier paso en falso provocaría una tragedia irreversible. Apenas la camioneta blindada de don Ricardo desapareció por el portón de la residencial, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Brenda no esperó ni un minuto para soltar el aire de mujer perfecta y mostrar sus verdaderos colores. Con una risa fría, organizó fiestas ruidosas noche tras noche, llenando la casa de amigos superficiales y música estridente que retumbaba hasta la madrugada, ignorando por completo que en la habitación de arriba un pequeño intentaba dormir entre sollozos y miedo. Valentina, con el corazón en un puño, intentaba consolar al niño, cantándole canciones de cuna en voz baja para amortiguar el ruido de los bajos que hacían vibrar las ventanas. Pero su mente no estaba solo en el consuelo, estaba trabajando a 1000 por hora, aplicando cada lección de derecho penal que había aprendido en la universidad. Sabía que en México, la palabra de una empleada doméstica contra la de una futura señora de sociedad no valía nada sin pruebas físicas. Testimonio sin evidencia es solo chisme, recordaba la voz de su profesor. La situación empeoró la tercera noche. Brenda, borracha de poder y champán, subió tambaleándose a la habitación del niño. Valentina la escuchó venir y se tensó, lista para lo peor. La mujer entró gritando que el chamaco no la dejaba disfrutar de su fiesta. Valentina vio cómo Brenda levantaba la mano contra la criatura. Fue un momento de terror puro. Valentina se interpuso, recibiendo una bofetada que le volteó la cara, pero logró evitar que golpearan al niño. «¡Lárgate de aquí, estúpida!», le gritó Brenda con los ojos inyectados en sangre. «Mañana mismo te vas a la calle. Ya me cansé de tu carita de santa. Voy a decirle a Ricardo que te robaste mis joyas. A ver quién le cree a una ladrona». Esa amenaza fue el detonante. Valentina sabía que el tiempo se había acabado. No podía esperar a que don Ricardo regresara para hablar. Tenía que actuar ya. Mientras Brenda bajaba a seguir la fiesta, Valentina corrió a su humilde bolso. No sacó un pañuelo para llorar, sino una microcámara de alta definición que había comprado con sus ahorros para un proyecto escolar. Con manos ágiles y precisas, descosió con cuidado el ojo de plástico del oso de peluche favorito del niño, insertó el dispositivo y volvió a coserlo con una destreza invisible. Colocó el oso estratégicamente en la esquina de la cuna, con una vista panorámica de la habitación. «Ahora sí, Brenda», pensó Valentina secándose la sangre del labio. «Sigue actuando, que el jurado te está viendo». Durante las siguientes 48 horas, el oso fue testigo mudo de todo. Los insultos, el abandono y el momento exacto en que Brenda obligaba al niño a tomar ese jarabe sedante de nuevo para que no molestara en su prefiesta de compromiso. La tensión era insoportable. Cada vez que Brenda entraba al cuarto, Valentina sentía que el corazón se le salía del pecho, rezando para que la mujer no descubriera la cámara. Si la encontraba, todo estaba perdido. El niño, su madre, su carrera, su libertad. Brenda, sintiéndose intocable, se volvió descuidada hablando por teléfono con sus amigas sobre cómo planeaba enviar al niño a un internado en el extranjero apenas se casara para quitarse ese estorbo de encima. Todo quedó grabado. El día del regreso de don Ricardo coincidía con la gran fiesta oficial de compromiso. La casa estaba llena de la élite de Monterrey, políticos y empresarios. Brenda vestía un vestido blanco de diseñador que costaba más de lo que Valentina ganaría en 10 años. Cuando don Ricardo entró, cansado pero feliz de ver a su prometida, Brenda corrió a sus brazos y, con una actuación digna de un Oscar, comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo. «Oh, Ricardo, qué bueno que llegaste», sollozó Brenda dramáticamente, señalando a Valentina frente a todos los invitados. «Esa mujer es un monstruo.
La atrapé robando mi collar de diamantes y maltratando a Carlitos cuando tú no estabas. Tienes que echarla y llamar a la policía ahora mismo». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Valentina, mirándola con desprecio y asco. Don Ricardo, rojo de furia ante la mención del maltrato a su hijo, caminó hacia Valentina con paso firme. Parecía el fin. La trampa de Brenda había funcionado a la perfección, o eso creía ella. Mas nadie podría imaginar que, por trás daquele olhar cansado de Valentina, havia uma verdade oculta pronta para explodir como dinamite y mudar todo para siempre. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al verse acorralada así frente a todos? ¿Habrías huido o te habrías quedado a pelear? Cuéntamelo en los comentarios. Don Ricardo, con el rostro desencajado por la decepción y la ira, levantó la mano señalando la puerta principal. Su voz tronó en la sala, haciendo vibrar las copas de cristal que sostenían los invitados atónitos. «¡Lárgate de mi casa inmediatamente!», rugió el empresario, dolido por la supuesta traición. «No puedo creer que metieras a una delincuente bajo mi techo. Si no te vas en un minuto, llamaré a la policía para que te saquen esposada». Brenda sonreía detrás de él, una sonrisa victoriosa y maligna, saboreando el momento. Pensó que había ganado, que la gata saldría humillada y ella tendría el camino libre. Pero entonces sucedió lo impensable. Valentina no bajó la cabeza, no lloró, no suplicó perdón. En su lugar, enderezó la espalda, levantó la barbilla y clavó sus ojos oscuros directamente en los de don Ricardo. En ese instante, la muchacha tímida desapareció y emergió la mujer que llevaba años preparándose en las aulas de la universidad. «Señor Ricardo», dijo Valentina con una voz clara, potente y sin un atisbo de miedo, sorprendiendo a todos por el cambio de tono. «Usted puede despedirme como empleada doméstica. Es su derecho, pero antes de que cometa el error más grande de su vida y se case con la verdadera criminal de esta historia, le sugiero que mire la pantalla». Con una calma que heló la sangre de Brenda, Valentina sacó su celular del bolsillo del delantal. Con un par de movimientos rápidos en la pantalla, conectó el dispositivo al enorme televisor inteligente de 80 pulgadas que presidía la sala de estar. «No soy solo quien limpia sus pisos, don Ricardo», continuó Valentina, mientras la pantalla parpadeaba cobrando vida. «Soy estudiante de último año de Derecho Penal y sé muy bien que en un juicio lo que vale es la evidencia, y lo que usted va a ver fue grabado por el testigo más fiel de su hijo, su oso de peluche». La pantalla se iluminó de golpe. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La imagen era nítida y el audio desgarrador. Ahí estaba Brenda, en alta definición, sin maquillaje y con el rostro contorsionado por la furia. Se veía claramente cómo zarandeaba al pequeño Carlitos, cómo le gritaba estorbo y mocoso inútil, y lo más grave, el momento exacto en que forzaba el jarabe sedante en la boca del niño mientras se reía por teléfono con una amiga, confesando su plan de enviarlo lejos. «En cuanto tenga el anillo, este escuincle se va a un internado en Suiza y no vuelve nunca». Se escuchó la voz chillona de Brenda retumbar por los altavoces de alta fidelidad de la mansión. Los invitados se taparon la boca, horrorizados. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Brenda se puso pálida como un papel, su copa de champán resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo, pero nadie prestó atención al ruido. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, viendo la monstruosidad que se escondía detrás de la cara bonita. Don Ricardo estaba petrificado. Sus ojos iban de la pantalla al rostro de la mujer que estaba a punto de convertir en su esposa. La realidad le golpeó como un tren de carga. No era un robo, no eran celos de la servidumbre. Era la verdad cruda y dolorosa de que había dejado a su hijo en manos de un verdugo. Lo que viene a continuación es el momento que todos hemos estado esperando, el instante donde la justicia divina toca la tierra, así que deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal, porque no vas a querer perderte el desenlace de esta historia. Don Ricardo sintió como el mundo se le venía encima, pero esta vez la venda había caído de sus ojos para siempre. Con las manos temblando, no de miedo, sino de una ira volcánica contenida, caminó hacia la pantalla y luego giró lentamente hacia Brenda. La mujer retrocedió un paso.
tropezando con su propio vestido de diseñador al ver la mirada de su prometido, una mirada que ya no tenía amor, sino un desprecio absoluto y gélido. Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio vital, mientras el silencio en la sala era tan profundo que el sonido de su respiración agitada resonaba como un trueno. «Es un montaje, Ricardo, te lo juro», gritó Brenda con voz chillona, intentando agarrar las solapas de su saco. «Esa gata muerta de hambre editó el video. Quiere nuestro dinero, es una mentirosa. No puedes creerle a ella antes que a tu futura esposa». La respuesta de don Ricardo fue un movimiento rápido y decisivo. Se soltó del agarre de Brenda con un gesto brusco de asco, como si le quemara el contacto. Sin decir una palabra, caminó hacia donde estaba Valentina, quien sostenía al pequeño Carlitos en brazos, pues el niño había bajado gateando al escuchar los gritos. Ricardo levantó con suavidad la manga de la pijama de su hijo, y ahí estaba, tal como se veía en el video. El moretón morado en forma de dedos marcados en la piel tierna del bracito. La prueba irrefutable que destrozaba cualquier mentira. Ricardo se volvió hacia Brenda, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, y su voz se quebró, no por debilidad, sino por el dolor de un padre arrepentido. «La única mentira en esta casa eras tú, Brenda», dijo Ricardo con una voz que resonó con autoridad en toda la mansión. «Te di mi confianza. Te abrí las puertas de mi hogar y mi corazón, y tú le pagaste a mi hijo con crueldad y veneno. Te atreviste a tocar a mi hijo, a un ser indefenso». El empresario señaló la salida con un dedo firme, mientras dos guardias de seguridad de la entrada se acercaban rápidamente obedeciendo su gesto. «Lárgate de mi casa ahora mismo», rugió don Ricardo haciendo que Brenda diera un salto. «Y olvídate de la boda, del dinero y de la posición social. A partir de mañana mis abogados se encargarán de que no solo no recibas un centavo, sino de que enfrentes cargos penales por abuso infantil y tentativa de daño a un menor. Te voy a refundir en la cárcel, te lo juro por la memoria de la madre de mi hijo». Brenda miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró muros de miradas reprobatorias. Sus amigas de la alta sociedad, que minutos antes brindaban con ella, ahora le daban la espalda murmurando «qué vergüenza» y «monstruo». La humillación era pública y total. Ya no era la reina de la fiesta, era una paria social. «Suéltenme, bola de nacos», gritaba Brenda mientras los guardias la tomaban de los brazos y la arrastraban hacia la puerta, sus tacones rasguñando el piso de mármol en un último intento patético de resistencia. «No saben con quién se meten. Ricardo, te vas a arrepentir». Pero Ricardo ya no la escuchaba. Se había arrodillado frente a Valentina y su hijo. Con una humildad que nunca antes había mostrado, tomó al pequeño Carlitos en sus brazos, abrazándolo con una fuerza desesperada, besando su cabecita una y otra vez, pidiéndole perdón entre sollozos ahogados. Valentina, la simple sirvienta, permanecía de pie a su lado, no como una empleada, sino como la heroína silenciosa que había salvado el día. La puerta se cerró tras Brenda con un golpe seco, sellando su destino fuera de esa familia para siempre. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire pesado se disipó, reemplazado por una sensación de alivio y justicia restaurada. Los invitados, conmovidos, comenzaron a aplaudir tímidamente. Un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación, no para el millonario, sino para la valiente joven que arriesgó todo por hacer lo correcto. Cuando el eco de los aplausos se desvaneció y los invitados se retiraron, dejando la casa en un silencio por fin pacífico, don Ricardo se acercó a Valentina. El gran empresario, hombre de 1000 batallas y negocios duros, parecía ahora un niño arrepentido. Con los ojos todavía húmedos, tomó las manos de la joven entre las suyas, esas manos ásperas de trabajar con lejía y trapos, y las besó con un respeto reverencial, como si estuviera ante una santa. «No tengo palabras, Valentina», dijo él con la voz quebrada por la emoción. «Me devolviste la vida. Iba a cometer un error irreparable, y tú, a quien traté con indiferencia, fuiste el ángel guardián de mi hijo. Sé que Brenda intentó comprarte. Escuché la grabación. Sé que te ofreció el dinero para la operación de tu madre a cambio de tu silencio». Ricardo hizo una pausa, negando con la cabeza, maravillado por la integridad de la muchacha. «Rechazaste el dinero fácil arriesgando la salud de tu propia madre
para proteger a mi Carlitos. Eso, hija mía, no se paga con todo el oro del mundo. Eso se llama honor, y es algo que mucha gente rica de esta colonia jamás conocerá. Esa misma noche, don Ricardo hizo una llamada personal al mejor cirujano de Monterrey. No solo pagó la operación de la madre de Valentina de su propio bolsillo, sino que se aseguró de que tuviera los mejores cuidados en una clínica privada de lujo, tratada como una reina. Pero su gratitud no terminó ahí. Ricardo se convirtió en el padrino de graduación de Valentina, cubriendo todos los gastos restantes de su carrera y ofreciéndole, el día que recibió su título de abogada, un puesto vitalicio en el departamento legal de su empresa. El tiempo pasó y la fría mansión de concreto se transformó. Ya no se escuchaban gritos ni llantos de soledad. Ahora, los fines de semana, el jardín se llenaba de risas. Se veía a don Ricardo jugando fútbol con un Carlitos feliz y saludable, y a menudo, sentada en la mesa familiar como una más, estaba la licenciada Valentina, la mujer que les enseñó que la lealtad y la verdad son los cimientos de un verdadero hogar. Aquel día, todos en esa exclusiva zona residencial aprendieron una lección que jamás olvidarían, que la verdadera riqueza no está en la marca del auto que manejas ni en la ropa que vistes, sino en lo que llevas dentro del corazón. Aprendieron que la nobleza no es un título heredado, sino una virtud que se demuestra con acciones, y que a veces las personas más humildes son las que guardan los tesoros más grandes de dignidad y coraje. Como bien dicen nuestros abuelos, la mentira dura hasta que la verdad florece. Y en esta casa, la verdad floreció gracias a una simple niñera que demostró ser una gigante. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que el dinero ha hecho que mucha gente pierda sus valores hoy en día? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te conmovió hasta las lágrimas, compártela con alguien que también necesite recordar que los buenos somos más.